La serie de Ruth, La gracia que redime. Capítulo 1. Del exilio al pacto de Dios. En los días de la desolación, en una época de hambre y vacío espiritual, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, se levanta una historia de redención que brilla, como un amanecer en medio de la oscuridad. Del pan a la escasez. Ruth 1:1. En los días en que los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a residir como extranjero en los campos de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El relato comienza en Belén, la casa del pan, pero pronto revela la escasez no solo de alimento, sino también de fe y fidelidad. Belén significa casa de pan, y sin embargo, en tiempos de desobediencia, ni siquiera en la casa del pan había sustento. Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey, abandona el territorio del pacto, buscando refugio en una tierra ajena, donde los dioses falsos eran adorados. Así, la familia de Judá se aleja de la promesa, buscando lo que solo Dios podía proveer. La caída en Moab. Ruth 1:2. El nombre de aquel hombre era Elimelech y el de su esposa Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se establecieron allí. Versículo 3. Algún tiempo después murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella quedó sola con sus 2 hijos. Versículo 4. Más adelante, sus hijos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Lo que comenzó como una salida temporal se convirtió en una permanencia prolongada. Elimelech muere lejos de su herencia y Noemí queda viuda en tierra extraña. Sus hijos, siguiendo el camino del corazón humano, toman esposas moabitas, algo prohibido por la ley, y, tras 10 años, también mueren. La tierra que parecía prometer sustento se convirtió en sepulcro de esperanza. La desobediencia que empezó huyendo del hambre terminó en pérdida. La desolación de Noemí. Versículo 5. Luego murieron también Malón y Quilión, y Noemí quedó desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Ahora Noemí, cuyo nombre significa agradable, queda sola, despojada y sin esperanza. Su historia parece llegar al final, pero Dios, aún en medio del dolor, estaba tejiendo una redención mayor. Más tarde, en ese mismo Belén, nacería el Redentor que restauraría toda esperanza. En la tierra donde parecía haberse apagado toda promesa, estaba naciendo una semilla de gracia. Ruth, la extranjera que sería instrumento del plan eterno de Dios. El regreso a Belén, el llamado de la gracia. Versículo 6. Entonces emprendió el viaje de regreso desde la tierra de Moab junto con sus nueras, porque había oído que Jehová había visitado a su pueblo y le había dado pan. Cuando todo parecía perdido, Noemí escucha que en su tierra natal Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan. Aquel mismo Dios que había permitido el hambre ahora mostraba misericordia. Y así, en medio del duelo, una chispa de esperanza comienza a encenderse en el corazón de una mujer quebrantada. Noemí había salido buscando pan y encontró vacío. Ahora, cuando reconoce que solo en Dios hay provisión, decide volver. Este es el principio de toda redención, volver al lugar de la promesa. Toda verdadera restauración comienza con un regreso, volver al Dios del pacto, al pan de su presencia. La separación en el camino. Ruth 1:7. Así que Noemí, junto con sus 2 nueras, se fueron del lugar donde vivían. Mientras iban caminando a la tierra de Judá, versículo 8. Noemí les dijo a sus 2 nueras, vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que Jehová les muestre la misma misericordia y amor leal que ustedes mostraron a mis hijos y también a mí. La voz de Noemí es la de una mujer que ya no ve futuro para sí. Su amor es sincero, pero su fe está herida.
El beso de despedida. Ruth 1:9. Que Jehová le conceda a cada una hallar descanso, la seguridad de un hogar junto a su esposo. Entonces las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron desconsoladamente. Versículo 10. Y le decían: No, no regresaremos, iremos contigo a tu pueblo. El llanto en el camino refleja el dilema del alma humana: quedarse en lo conocido o seguir el llamado de lo eterno. Noemí, conmovida pero temerosa, intenta persuadirlas de regresar. El corazón dividido. Ruth 1:11. Pero Noemí les dijo: Regresen, hijas mías. ¿Por qué habrían de venir conmigo? ¿Acaso puedo tener aún hijos que puedan casarse con ustedes? En esta respuesta se revela el corazón quebrantado de Noemí. Ella no rechaza a sus nueras por falta de amor, sino por desesperanza. Según la costumbre del cuñado, Deuteronomio 25, 5-6, el hermano o pariente cercano debía casarse con la viuda para preservar el linaje del difunto. Pero Noemí, viuda y envejecida, sabe que no puede ofrecerles tal futuro. Su fe está herida y su visión de Dios parece nublada por el dolor. Pero aún en su amargura, Dios sigue obrando silenciosamente el plan de redención. Aun cuando el hombre se aleja, la gracia no se detiene. Dios siempre tiene un plan que florece en medio del polvo. La renuncia de Noemí, un corazón sin esperanza. Ruth 1:12. Regresen, hijas mías, váyanse. Ya soy demasiado vieja para volver a casarme, y aunque dijera que todavía me queda esperanza, aun si esta misma noche tuviera esposo y diera a luz hijos. Versículo 13. ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran? ¿Se quedarían sin casarse solo por ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Noemí, cansada y quebrantada, habla desde la voz del dolor. Su alma, herida por la pérdida, interpreta las circunstancias como una señal de que Dios está en su contra. Noemí no maldice a Dios, pero su fe ha sido apagada por el sufrimiento. Este es el retrato de un corazón que ama a Dios, pero no entiende aún la profundidad de su plan. Cree en su existencia, pero ha perdido de vista su propósito. La amargura ha oscurecido la visión de la gracia. Y sin embargo, mientras Noemí piensa que la mano de Dios está contra ella, en realidad su mano está guiando su redención. Dios no la ha abandonado, la está conduciendo de vuelta a Belén, donde la historia de la salvación volverá a florecer. El llanto en el cruce del camino. Ruth 1:14. Entonces ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se fue, pero Ruth se quedó con ella. Orfa representa a muchos que sienten cariño, respeto e incluso devoción, pero cuando llega el momento de decidir, retroceden hacia lo conocido. Ruth, en cambio, se aferra con amor leal. Figura del alma que no vuelve atrás, aunque el camino parezca incierto. Aquí se separan dos destinos. Una vuelve al pasado, la otra camina hacia la promesa. Orfa desaparece del relato, pero Ruth entra en el linaje de la redención. El llamado de una fe extranjera. Ruth 1:15. Entonces Noemí le dijo con tristeza: Mira, tu concuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vete tú también con ella. Versículo 16. Pero Ruth respondió: No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En estas palabras, Ruth pronuncia una de las declaraciones más hermosas de amor y fe en toda la Biblia. No es una promesa impulsiva, sino un pacto del corazón. Ella, una extranjera, abraza por fe al Dios de Israel, dejando atrás su pasado y su cultura. En Ruth, la moabita, comienza a revelarse el misterio de la gracia que une al extranjero al pacto de Dios. Ella no busca seguridad, sino comunión.
No sigue por conveniencia, sino por amor. Ruth deja su tierra, su cultura y sus dioses falsos para abrazar al Dios de Israel. Es símbolo de la iglesia no judía, que deja atrás su pasado para unirse al pueblo del pacto por gracia. Su promesa no es emocional, sino un voto de entrega total. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí nace una fe que no depende de herencia ni de sangre, sino del espíritu que atrae al extranjero hacia el Redentor. El voto de fidelidad hasta la muerte. Ruth 1:17. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Que Jehová me castigue severamente si algo, fuera de la muerte, llega a separarme de ti. Estas palabras sellan una alianza espiritual. Ruth no solo promete acompañar a Noemí, promete compartir su destino, su fe y su futuro, aún en la muerte. Es la imagen perfecta de una fe que no busca beneficios, sino comunión. Ruth no conoce aún la recompensa, pero su amor la guía hacia ella. La rendición de Noemí. Ruth 1:18. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a ir con ella, no insistió más. Como Abraham, sale de su tierra sin saber a dónde va, y como la Iglesia, deja todo por seguir el llamado del Espíritu Santo. En Ruth, la extranjera, se revela la gracia que cruza fronteras para cumplir el propósito eterno de Dios. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, guardó silencio. Ya no hubo más palabras, solo el camino compartido. A veces el amor fiel no necesita explicación, solo decisión y presencia. El regreso a Belén, el comienzo de la restauración. Ruth 1:19. Así siguieron caminando las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en la ciudad, toda la gente se conmovió al verlas y decían, ¿no es esta Noemí? La amargura de Noemí, del gozo a la aflicción. Ruth 1:20. Y ella les decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Versículo 21. Lo tenía todo cuando me fui, pero Jehová me ha hecho volver vacía. Sentí que su mano se levantó contra mí, y mi alma se llenó de tristeza. En sus palabras se oye el eco de un corazón que ama a Dios, pero que no comprende aún su propósito. Noemí no se revela, pero su fe está herida. Ve la mano de Dios en su dolor, pero no logra ver todavía su gracia obrando detrás de la pérdida. Así como Israel en el desierto, que llamó Mara al agua amarga, Éxodo 15:23, Noemí nombra su propio corazón con la misma palabra. Sin embargo, Dios está a punto de convertir su amargura en dulzura, porque la redención ya está caminando a su lado. Ruth. El comienzo de la esperanza. La cosecha en Belén. Ruth 1:22. Así regresó Noemí acompañada de Ruth, su nuera moabita, que había venido con ella desde los campos de Moab. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. No es casualidad que llegaran al comienzo de la cosecha. La cosecha de la cebada era tiempo de abundancia y alegría en Israel. Dios estaba mostrando, a través del tiempo y las estaciones, que después del invierno del dolor siempre llega la primavera de la gracia. Noemí regresa vacía, pero a su lado camina la promesa. Ruth, la semilla de la redención que florecerá en Belén, la misma tierra donde nacerá el Redentor del mundo. Así termina el primer capítulo de esta historia de redención, una historia donde, en medio de la pérdida, la gracia empieza a brillar, donde una extranjera se convierte en instrumento del plan eterno de Dios, y donde la fidelidad en lo pequeño abre la puerta a una herencia eterna. Si esta enseñanza te ha bendecido, dale like, déjame tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan la historia de la gracia que redime. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente capítulo.
Vos, el Redentor de Belén, la gracia que recompensa. Y así continuaremos, si Dios lo permite, conociendo juntos la historia de la gracia que redime.